José se metió para allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reunidos nuevamente una vez más como familia antes de nuestra cena de cada semana. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y a leer nuevamente en el libro de Marcos, estamos estudiando el libro de Marcos capítulo 4, en el versículo 26, que es el crecimiento de la semilla. La parábola de la semilla. La parábola de la semilla. Vamos a pedirle a Dios primeramente que nos dé sabiduría para poder entender y discernir correctamente lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Y empezamos como siempre pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que nos dirija con la oración que regularmente hacemos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Verdadero Creador, fuente de luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi mente. Disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de mi ignorancia. Concédeme mente penetrante para comprender. Una memoria retentiva, un método familiar y capacidad para aprender. La lucidez para aprender, la abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y también ofrecemos por las almas benditas del purgatorio, también pidiéndole a Dios que por cada vista que tengamos Él nos pueda conceder por la salvación de una de las almas del purgatorio. El trabajo se lo ofrecemos a Él primeramente como prueba de agradecimiento por tantas cosas que nos da. Ahora sí, Señor, que sea tu voz la que de mi corazón y boca salga. Úsame solamente como instrumento tuyo, siervo inútil soy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que como siempre dirige a ti y que lleves a buen término el trabajo que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 26. Habla, Señor. Que tu vida escucha. Jesús dijo también: y con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semillas en la tierra. Que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. Habla, Señor. Que tu vida escucha. Jesus went on to say, the kingdom of God is like this. A man scatters seed in his field. He sleeps at night, is up and about during the day, and all the while the seeds are sprouted and growing. Yet he does not know how it happens. The soil itself makes the plants grow and bear fruit. First the tender stalk appears, then the head, and finally the head full of grain. When the grain is ripe, the man starts cutting it with his sickle, because harvest time has come. Amen. Amén. Palabra de Dios. Empieza el reino de los cielos es semejante a... En la Biblia aparece reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia del reino de Dios al reino de los cielos? El reino de Dios es donde reina Dios. ¿En dónde reina Dios? Solamente en el corazón de Jesús. Reinar quiere decir aquel que hace
la obra de su Rey. En el reino de Dios solamente Jesús ha hecho la obra de reina Dios en Jesús. El reino de los cielos es donde reina Jesús. ¿En dónde reina Jesús? En la tierra, pero especialmente en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso habla de la tierra. Habla de la tierra, que es el corazón. Habla de la semilla, que es la palabra. Habla del sembrador, que es Dios, que pueden ser los siervos y discípulos de Cristo. Pero veamos un poquito más del reino de los cielos, porque esta misma pregunta se le hicieron. Los judíos esperaban que Dios mandara algo así como el rey David, que los liberara de los lazos de los romanos y pusiera su reino ahí, y entonces ellos pudieran, así como el rey David, conquistar todas las naciones y vivir en paz. Pero el reino de los cielos no es así. Lucas capítulo 17, versículo 20, le hacen la misma pregunta a Jesús: ¿cómo, cuándo llegará el reino de los cielos? Y Jesús contestó lo siguiente. Lucas capítulo 17, versículos del 19 al 20. Lucas capítulo 17, versículos 19 y 20. ¿Cómo es el reino de los cielos? Habla, Señor. And Jesus said to him, "Get up and go. Your faith has made you well." Some Pharisees asked Jesus when the kingdom of God would come. His answer was, "The kingdom of God does not come in such a way as to be seen. No one will say, 'Look, here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Palabra de Dios. Habla, Señor. Y Jesús le dijo: "Levántate y vete, tu fe te ha salvado". ¿Me sigue? La venida del reino de Dios. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en medio de ellos. ¿Quién es el reino de los cielos? Y si el reino de los cielos está en medio de ustedes. Jesús lo es todo. Jesús, el cuerpo de la iglesia. Nosotros formamos ese cuerpo. Jesús, la ofrenda de la iglesia, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, sacerdote, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, según Lucas 10:16. Jesús, la palabra, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Jesús es todo el reino de los cielos, la iglesia completa. Por eso esta parábola no es cualquier persona puede sembrar esa semilla, si no es discípulo de Cristo. Otro ejemplo o característica de Jesús como reino de los cielos lo encontramos en en Romanos capítulo 14 y el mismo versículo 17. Vamos a ver unas características de los que Romanos capítulo 14 versículo 17, unas características para ver quiénes son los que habitan en el reino de los cielos. Hablamos del reino de los cielos aquí. Usted lo puede vivir aquí, primeramente, y después en perfección, allá en la presencia de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17.
Habla, Señor. Tus siervos. Habla, Señor. Que tus Tú siervos escuchan. escuchen. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? Habla, Señor. Espérame. For God's kingdom is not a matter of eating and drinking, but of the righteousness, peace, and joy which the Holy Spirit gives. And when you serve Christ in this way, you please God and are approved by others. Amen. Esto es palabra de Dios. El reino de los cielos es gozo, paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es la justicia? El respeto a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad, si Jesús es la verdad y usted tiene, si Jesús es la palabra y esto es la verdad, la persona que habita o pertenece al reino de Dios es aquel que hace la voluntad de Cristo. Y si aquí hay mandamientos de Jesús, como decir, todo aquel que coma este cuerpo y esta sangre tiene vida y vida en abundancia, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es verdad de Cristo. Si usted no la cree, todos no pertenece al reino de los cielos. Así predique la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Y en 1 Timoteo 3:15 nos dice, si me tardo en llegar, sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y base de la verdad. ¿Por qué la iglesia es la columna y base de la verdad? Porque es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando nuestros hermanos protestantes mal hablan de la iglesia católica, eso es ignorancia. Porque no puedes amar a Cristo y aborrecerlo a la misma vez. El reino de los cielos es justicia, amor a la verdad, no a la mentira. Dice que también es paz. ¿Qué es la paz? La paz es cuando no hay conflicto entre dos o más personas. Hay paz, hay armonía. Jesús se aparece en la Santa Iglesia, en el cenáculo, les muestra a las manos y les dice, la paz del Señor esté con ustedes. Y después dice, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿A qué lo envió el Padre? A dar paz. ¿Cómo da la paz? Le sopló. Reciban el Espíritu Santo. A todo aquel que le perdonen sus pecados, le serán perdonados. ¿Cómo va a encontrar usted paz? Al confesar usted sus pecados, se reconcilia con Jesús y ya no hay guerra entre dos, sino hay paz, hay una reconciliación. Por eso es importante la justicia, obedecer a la verdad.
Y si Jesús dice que el reino de los cielos es paz, haga las paces con Jesús. Confiese todo ese mugrero que trae en su corazón, que le impide ver más allá, que lo único que le impide ver este mundo. Usted se va a morir. Hace una semana estaba yo con mi sobrina, un domingo, y estábamos disfrutando, hablando de palabra de Dios también, y hablando de la muerte. El lunes que me despido, ella cae en coma y murió ayer. La vida, dice la palabra de Dios, es como la hierba, hoy verde, mañana seca. Así es la vida. El problema es que usted la está viviendo conforme al reino de los cielos o como este mundo. Aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Reconcíliese con Dios, con la paz. Reconcíliese. Si el reino de los cielos, si usted quiere vivir en el reino de los cielos, empiece a reconciliarse con Dios. ¿Qué más era? Gozo en el Espíritu. ¿Qué es el gozo en el Espíritu? Cuando usted conoció a su pareja, ¿verdad que se gozaba de irla a visitar? Su corazón palpitaba y se alegraba porque quería estar con su chancluda y usted con su chancludo. Y era feliz, usted se gozaba. El gozo es eso, estremecerse por algo o por alguien. Pero aquí dice, gócese en el Espíritu, gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted se goza en realidad? Cuando tiene que venir a la palabra de Dios, ¿viene con ese gozo o lo traen a fuerza? Cuando usted va a misa, ¿se levanta con el gozo de ir a la casa de su padre? ¿O simple y sencillamente se queda en la casa a disfrutar de otros 5 minutos de sueño? ¿Cuál es la situación? Ese es el reino de los cielos. Una breve explicación, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay gozo. Usted saca en conclusión si está viviéndolo aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos no fue, la tierra no fue hecha para subir al reino de los cielos. El reino de los cielos fue hecho para bajar a la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Ese es el reino de los cielos. Hacer la voluntad del Padre. Pregunta, en su casa, ¿está el reino de los cielos o el reino de Satanás? Que Dios reprenda. Nunca he entrado a una casa y de repente dice, aquí se siente como un infierno. O entra a otra casa y dice, uy, qué paz se siente aquí. Usted sabrá qué quiere hacer en su vida. Bajar el reino de los cielos a su casa o bajar un hogar para Satanás. Bajar el cielo a su casa es hacer la voluntad de Dios. Ese es el reino de los cielos. Obediencia. También la parábola habla de un sembrador. Puede ser usted, puede ser yo, claro. Cuando usted lleva la palabra de Dios y siembra la semilla a una persona que está pasando por problemas matrimoniales, a una persona que está enferma, a una persona que está en depresión, una persona que se siente sola, que no avanza, que todo lo que hace pareciera que va en contra, todo le falla, necesita una palabra y usted siembra la semilla y esa semilla, sin que usted lo sepa, crece sola. Crece sola. ¿Por qué crece sola? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. ¿Por qué crece esa palabra que usted ha puesto en el corazón de sus hermanos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. La primera está antes de la segunda.
Primera de Corintios 3:6. Habla, Señor. I planted the seed, Apollos watered the plant, but it was God who made the plant grow. The one who plants and the one who waters really do not matter. It is God who matters because He makes the plant grow. There is no difference between the one who plants and the one who waters. God will reward each one according to the work each has done. Palabra de Dios. Habla, Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer la planta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Usted siembra, ¿y quién hace crecer la palabra? Dios. Dios. Dios es el reino de los cielos. Cristo es el reino de los cielos. Dios es el que hace crecer esa palabra que usted va a sembrar. Pero cualquier semilla, Mateo capítulo 13, versículo 23. En Mateo capítulo 13, versículo 23 también habla de una parábola más o menos similar a esta. Simple y sencillamente que Marcos menciona otras cosas muy diferentes a las demás. Pero en la parábola de Marcos hablaba de la tierra fértil. Cuando Mateo capítulo 13, versículo 23 en adelante, cuando leíamos la parábola en Marcos capítulo 4, nos mencionaba de 4 tipos de tierra. O sea, no es cualquier tierra, una tierra tiene que ser fértil. Porque hay palabra que cae en tierra que tiene demasiada piedra, que tiene demasiada hierba, que tiene demasiadas cosas que le impiden que crezca. Mateo la menciona también aquí, en Mateo 13, 23, pero también habla de la semilla. Cualquier semilla. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 23 que habla de la tierra. ¿Cuáles esas características de una tierra fértil? Habla, Señor. Que se me escucha. And the seed sown in good soil stand for those who hear the message and understand it. They bear fruit, some as much as 100, others 60, and others 30. Palabra de Dios, ahí vamos a seguir ahorita. Habla, Señor. La semilla cayó en tierra de buena. Es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la tierra fértil, no es cualquier tierra. El corazón no es cualquier corazón. No es aquella persona que la oye y ¿qué más? Me entiende. Y la comprende. Oír y comprender la palabra de Dios. No se trata de oír y querer hacer lo que a mí me conviene y lo que no me conviene no lo hago. Si Jesús dijo amar a tu prójimo como a ti, como yo te he amado, entonces ámalo. Y hay muchos mandamientos, 7 sacramentos que la iglesia maneja, que es el cuerpo de Cristo. Pero si a ti no te caen esos 7 sacramentos, entonces tú no eres tierra fértil. Tierra fértil, oír y entender la palabra. ¿Qué es lo que Dios me quiere hacer? Lo más importante, obediencia, ponerla en práctica. Ese es el reino de los cielos, obediencia. Pero no toda la semilla que se siembra es buena. Ahí mismo continuamos, también habla de otro sembrador, vamos a leerlo y vamos a ver qué pasó.
Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like this. A man sowed good seed in his field. One night, when everyone was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the plants grew and the heads of grain began to form, then the weeds showed up. The man's servants came to him and said, "Sir, it was good seed you sowed in your field. Where did the weeds come from?" "It was some enemy who did this," he answered. "Do you want us to go and pull up the weeds?" They asked him. "No," he answered, "because as you gather the weeds, you might pull up some of the wheat along with them." Esto es palabra de Dios. Habla, Señor. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esa cizaña?" Respondió el patrón: "Eso es obra de un enemigo." Los obreros le preguntaron: "¿Quieres que arranquemos la cizaña?" "No", dijo el patrón, "pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo." Palabra de Dios. Sigue adelante. Un poquito más adelante. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan frados y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No toda la semilla es buena. Dice, es una figura, no es el reino de los cielos, es una figura del reino de los cielos. Nosotros somos una figura del reino de los cielos. Y desgraciadamente, eso que se leyó es lo que ha pasado en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el reino de los cielos. Y Dios, Cristo, sembró buena semilla. Pero los siervos, sacerdotes y también laicos, ¿por qué no?, se durmieron. Y aún muchos están dormidos. ¿Cuántos sacerdotes están todavía dormidos? Muchos preocupados por el edificio, como si el edificio te fuera a salvar. Que si el aire acondicionado, que si necesitamos esto, que necesitamos otro. Y las almas perdiéndose, pero no es importante tener un edificio. Otros sacerdotes, desgraciadamente, en contra del patrón, del Papa. ¿Cuántas iglesias en Alemania, obispos en contra del Papa? ¿Cuántos obispos alrededor del mundo en contra de este Papa? Nosotros no somos nadie para criticar. Si Dios lo puso, Dios sabe
porque lo pone y Él es el encargado y solamente el reino de los cielos es obediencia, punto, obedecer al reino de los cielos. Los siervos se durmieron, los sacerdotes se durmieron y vino el enemigo y plantó cizaña. Año 1517, Martín Lutero planta cizaña en la iglesia. ¿Y qué pasó? Se apartaron muchos de la iglesia de Cristo, del reino de los cielos. Y ahora ellos predican otra cosa. La semilla da dos frutos. La de Cristo y la cizaña son iguales. Solamente hay una diferencia. El trigo o la semilla de Cristo da trigo, que posteriormente se convierte en pan. Y el pan alimenta al que tiene hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios. La cizaña es igual que el trigo. Usted vaya a Jerusalén y vea los dos y son completamente idénticos. La única diferencia que el trigo cuando ya da fruto hace esto, se doblega, se humilla. La cizaña vive así, pensando que lo que tiene en la vida le va a salvar. Se preocupa por dinero, se preocupa por cosas materiales. Usted se va a morir y no se va a llevar ni un ladrillo, ni un ladrillo. Pero si siembra semilla, el día de mañana ese fruto va a estar en la mesa del Señor. Cuando le toque a usted su juicio, usted va a mostrar lo que ha hecho en la vida. Primeramente con sus hijos, porque si usted es perezoso para leerle la palabra a sus hijos, usted va a rendir cuentas. El sembrador sembró semilla. ¿Qué semilla estás sembrando en tus hijos? ¿Qué clase de música oyen tus hijos? ¿Qué clase de hombre o mujer eres en tu casa? Porque los mejores jueces van a ser tus hijos. ¿Por qué me quieres quitar la cerveza si tú te emborrachabas todos los días? ¿Por qué quieres que yo deje la droga si tú te drogabas? ¿Por qué quieres que yo vaya a misa si tú no quieres ir? ¿Por qué me obligas a hacer cosas que tú no haces? Esa es la semilla que usted quiera sembrar. Dignidad, obediencia a Dios, o siempre la semilla de este mundo, que es la cizaña. Pero al final lo que leyó ella, dice Dios, no las cortes, porque al querer cortar la cizaña te puedes llevar un producto nuevo, un producto bueno, como es el trigo. Al final, dice Dios, se cortará todo parejo. Y después, primero, arrojaremos a fuego a la cizaña y al trigo lo almacenaremos en mi bodega. ¿En dónde quiere estar usted? Esa es la pregunta. ¿En la bodega de Cristo o allá en el fuego? Esa elección depende de cada uno de nosotros. Cristo ha empezado una obra con usted y Cristo la quiere llevar a buena obra. Pero hay que renunciar a todas las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Y para que vea que habla de la iglesia, seguimos en Marcos y nos aventamos de una vez otra parábola. Marcos, nos quedamos en Marcos 26, acabamos esta parábola esa y empieza otra parábola, la de la semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, versículos, ¿qué era? 20. 30. ¿Ya el 30? Ok, Marcos capítulo 4, versículo 30, perdón. La semilla de mostaza es la otra parábola. Habla, Señor. What shall we say the kingdom of God is like? Asked Jesus. What parable shall we use to explain it? It is like this. A man takes a mustard seed, the smallest seed in the world,
and plants it in the ground. After a while, it grows up and becomes the biggest of all plants. It puts out such large branches that the birds come and make their nests in its shade. Palabra de Dios. Habla, Señor. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios. ¿Por qué a los discípulos y a los otros no? Porque no todos pertenecen al reino de Dios. No todos. Aunque prediquen la semilla, no pertenecen al reino de Dios. La semilla de mostaza crece, crece y crece. Es como un árbol. En el libro, ya hemos leído esta lectura, la vamos a leer otra vez. En el libro de Números, capítulo 11, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento le pasó algo similar. Empezó a crecer y a crecer. ¿Y qué hizo Moisés? Números capítulo 11, versículo 16, pero lo leemos. Vamos a ver que lo hayan, vamos a buscar el 10 primero. Números capítulo 11, no, capítulo 11, versículo 10. ¿Cuál era? Capítulo 11, versículo 10. Vamos a ver el 10. A ver, ahorita lo leemos. A ver si le atina. Le pasó lo mismo a Moisés. Ese árbol crecía y crecía y crecía hasta llegar el tiempo de él. ¿Qué hago? Números capítulo 11, versículo. Vamos a ver el 10 primero. Habla, Señor. Moisés heard all the people complaining as they stood around in groups at the entrances of their tents. He was distressed because the Lord had become angry with them, and he said to the Lord, "Why have you treated me so badly? Why are you displeased with me? Why have you given me the responsibility for all these people? I didn't create them or bring them to birth. Why should you ask me to act like a nurse and carry them in my arms like babies all the way to the land you promised to their ancestors?" Where could I get enough meat for all these people? They keep whining and asking for meat. I can't be responsible for all these people by myself. It's too much for me. If you are going to treat me like this, have pity on me and kill me so that I won't have to endure your cruelty any longer. Palabra de Dios. Habla, Señor. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de su tienda.
El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar a comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme con tantas dificultades. Palabra de Dios. Trae tantito para adelante. Pero el Señor le contestó: reúneme a 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré. Espérame. ¿Cuántos gentes? 70. Grabarse el número 70. 70 del pueblo judío. ¿Ok? 70 del pueblo judío. Y Dios va a bajar. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Sí? Y esperen ahí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo, y tomaré una parte del espíritu que tú tienes, y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Moisés, el pueblo está crecido, está grande. Lógicamente hay gente que no está contenta, siempre pasa. No estamos contentos con Dios. Siempre va a haber algo. Aunque usted fuera millonario, siempre va a estar en contra de Dios. Siempre hay algo, siempre hay algo. Y Moisés se desespera y Dios le manda ayuda. 70 del mismo pueblo, no de otro. Y del espíritu de Moisés que se le había dado, dice Dios: yo tomaré de tu espíritu y se los pondré a ellos. Se los voy a poner a ellos. ¿Cómo se pone ese espíritu? Porque ya después de que usted recibe el espíritu, la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo. ¿De qué manera se sigue creciendo? Moisés tiene que morir. ¿Quién le va a poner el espíritu al otro que va a seguir? Ahí mismo en Números, en el capítulo 27, versículo 17, vamos a ver cómo se hacía eso. Y ahorita vamos a explicar por qué nos fuimos hasta ahí. Números, capítulo 27, versículo 17. Capítulo 27, versículo 17. Moisés ya se cansó, ya Dios ya sirvió el proyecto que Dios tenía para con él, y alguien más tiene que llevar este pueblo, esta iglesia. ¿Cómo es que se elige al líder? Números capítulo 27, versículo 17, leemos desde el 16. Habla, Señor. Lord God, source of all life, appoint, I pray, a man who can lead the people and can command them in battle, so that your community will not be like sheep without a shepherd. The Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a capable man, and place your hands on his head. Have him stand in front of Eleazar, the priest, and the whole community, and there before them all proclaim him as your successor. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Habla, Señor. Que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y enfrente
y entre, al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y ahí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo crece y se toma del Espíritu una parte del Espíritu para ser discípulos del mismo pueblo con el mismo Espíritu, la misma semilla, no es diferente. Cuando un líder se acaba, impone las manos para el sucesor, para el que sigue. La iglesia de Cristo no es diferente, es completamente igual. ¿Cuántos discípulos le dieron a Moisés? 70. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Capítulo 10, versículos 1 al 3. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 3. Habla, Señor. After this, the Lord chose another 72 men and sent them out two by two to go ahead of him to every town and place where he himself was about to go. He said to them, "There is a large harvest, but few workers. Go gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers. Go gather in his harvest. Go, I am sending you like lambs among wolves. Don't take a purse or a beggar's bag or shoes. Don't stop to greet anyone on the road. Whenever you go into a house, first say, 'Peace be with this house.' If someone who is peace-loving live." Palabra de Dios. Habla, Señor. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir. Les dijo: "Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿A qué los mandó? Él es el sembrador y mandó a sus siervos a sembrar la semilla del reino. Pero ellos van solos, no. Recibieron el Espíritu de Jesús. Ahí mismo en el versículo 16. Versículo 16. Ahí mismo. ¿Quién es el que va? ¿Va solamente el sacerdote? ¿O quién es el que va con ellos? Habla, Señor. Tu siervo escucha. Jesus said to his disciples, "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Tu siervo escucha.
Decía también a los discípulos: habla un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar. 10:16. 16. Capítulo 10, versículo 16. Habla, Señor. Dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El sembrador no es cualquiera. Tiene que tener el Espíritu de Dios, de Jesús, para que el que lo escucha a Él, a ellos, lo escuchan a Jesús. Pues el sacerdote, cuando está en la consagración, siempre dice: este es el cuerpo, como dice, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. ¿No? ¿Cuál es? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca dice: esto es mi cuerpo. Él dice: este es el cuerpo de Jesús. Siempre afirma que es Jesús lo que estamos recibiendo. Dice, porque, me quiero acordar de esa frase, porque un día antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y lo pasó a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, el cuerpo de Jesús. Por eso no cualquiera persona que traiga la Biblia es sembrador, porque tiene que sembrar lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predica, la doctrina de Jesús. ¿Y ese árbol crece? Sí, ahorita son 70. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 14 en adelante. Hechos de los Apóstoles, lo leemos desde el 13. Está la iglesia reunida en el cenáculo, la iglesia reunida. ¿Quién estaba en esa iglesia y cómo iba el crecimiento de esa iglesia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, del 13 al 16 creo. Habla, Señor, Que tu siervo escuche. Capítulo 1, versículo 13 al 16. 13. Del versículo 13 al 16. Del 13. Del versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 al 16. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. They entered the city and went up to the room where they were staying. Peter, John, James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, son of Alphaeus, Simon, and Patriot, and Judas, son of James. They gathered frequently to pray as a group, together with the women and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. A few days later, there was a meeting of the believers, about 120 in all. Palabra de Dios. Ahora, Señor. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago.
Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Ahí había como 120 personas. Palabra de Dios. ¿Cuántas personas había? 120 personas. La iglesia sigue creciendo. El reino de los cielos está compuesta por los sacerdotes, por mujeres y por la Madre de Cristo. No cualquiera el reino de los cielos. Tiene que tener la Madre de Cristo ahí. Si usted la saca, ese no es el reino de los cielos. Y había 120, pero este árbol, esta semilla crece y crece. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Hechos de los Apóstoles 2:41. Sigue la iglesia creciendo, del 41 al 46. ¿Y cuáles son las características de esta semilla, de este reino de los cielos, instituida por Cristo aquí en la tierra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 46. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Many of them believed his message and were baptized, and about 3,000 people were added to the group that day. They spent their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship and sharing in the fellowship meals and the prayers. Many miracles and wonders were being done through the apostles, and everyone was filled with awe. All the believers continued together in close fellowship and shared their belongings with one another. They would sell their property and possessions and distribute the money among all, according to what each one needed. Day after day, they met as a group in the temple, and they had their meals together in their homes, eating with glad and humble hearts. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Habla, Señor. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oyeron la palabra de Pedro y se convirtieron más de 3,000. La iglesia sigue creciendo. Y ahí donde te quedaste, ¿qué sigue el siguiente versículo? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. ¿Quién es el que agrega? ¿Quién es el que hace crecer la semilla? Cristo. Pero usa a su siervo Pedro. ¿Y Pedro quién es? Dice, tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. El reino de los cielos es la iglesia aquí en la tierra, dirigida por Pedro y por todos los apóstoles. No es cualquier sembrador, es aquel que Cristo dejó, porque no son los apóstoles ni los sacerdotes los que hacen crecer esta iglesia, sino es el mismo Dios, el mismo Cristo. Él va agregando a los que van a salvarse nada más. Bienaventurados ustedes que fueron llamados por Dios. No es casualidad que estén aquí, porque Dios tiene un plan para contigo, pero en tu voluntad está tomarlo o dejarlo. Crecía esa iglesia y mire cuántos somos ahora. Somos la iglesia más grande, cristianamente hablando, porque los musulmanes también nos van a ganar.
pero la Iglesia Católica está en todas partes del mundo. Y lo que se lee aquí, en la misa de aquí, se lee en todo el mundo. No se va a cambiar. Es la misma palabra de Dios. Y como dice Apocalipsis, día y noche se cantan alabanzas. ¿Por qué? Porque cuando aquí ya se hizo de noche, en Israel ya amaneció y ya están las misas a todo lo que da. Y cuando ya se termina la misa allá en Europa, Asia, aquí empieza la misa. Y todo día y tarde y noche hay alabanzas para Dios. Santo, santo es el Señor, la Iglesia de Cristo. Hay un capítulo, a ver si lo atinamos. Está en Juan capítulo 15. Y ya con esto vamos a cerrar. Es esperemos que esa sea la lectura que estoy buscando, porque habla también de un árbol. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, habla de la vid verdadera, que es ese árbol plantado, pero no todos pertenecen a ese árbol. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, creo que ese es la vid verdadera. Sí. ¿Sí es ese? Sí. Ok. Yo soy la vid. Vamos a leerlo. Habla, Señor. I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be cleaned and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. Palabra de Dios. Habla, Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces mencionó permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí? Den fruto, den fruto, den fruto.
Todo lo que pidan a mi Padre se lo voy a dar. No necesitas pedirle. ¿Por qué muchos no pasan de perico a perro? Porque quieren hacer las cosas por su propia cuenta. Dios sabe las necesidades que tú tienes, pero permanece en Él. Aquel que sigue mis mandamientos, no los mandamientos de cualquier persona. Yo no puedo venir a poner las cosas que yo quiero enseñarles, no es así. Tengo que enseñar la doctrina que Cristo enseñó. Y entre los mandamientos está: bautízate, confiesa tus pecados, come el cuerpo y la sangre de Cristo, cásate por la iglesia, lo que une a Dios no lo separe el hombre. Sé sacerdote común en tu casa, enseña a tus hijos, edúcalos. Cuando te vayas a morir, recibe la unción de los enfermos y el viático, que es el cuerpo de Cristo, para que te proteja en el camino a la presencia de Dios. Todos estos mandamientos hay que ponerlos en práctica. No cualquier árbol. Dice, para que seas del reino de los cielos tienes que estar pegado a mí. La savia, ese bendito vino o la sangre bendita de Cristo que nos da vida y nos purifica y te da, se da fruto. El que no permanece se seca y va a dar al fuego. Por eso nuestros hermanos podrán predicar lo que ellos quieran predicar, pero si no están unidos a Cristo, de nada sirve, es trabajo inútil. Y a lo mejor muchos que están oyendo se van a ofender, pero antes de ofenderse, analizar lo que Cristo pidió en sus Sagradas Escrituras, hacer un examen correcto de conciencia, porque no es cualquier cosa lo que se pierde, es tu salvación. Y si te la estás dejando robar, ya no hay para atrás, porque el día de mañana que te presentes ante Dios, tú ya escuchaste este video, y el día que Dios te esté juzgando, tú no vas a poder mentir, decir que nunca se te dio la doctrina de Él. Ya se te predicó aquí en esta hora que llevamos. O cuando estés en la presencia de Dios, ya no hay pretexto. Por eso, aquí en la tierra es donde se dobla rodilla, no en el cielo. Aquí. Allá en el cielo, cuando estamos en el juicio, ya no. Poner en práctica los mandamientos que Cristo nos ha enseñado y permanecer juntos con Él. Y créelo, te lo digo por experiencia, nada en la vida te va a faltar. Decía un pastor, nosotros somos las aves que hacen nido en la sombra del reino de los cielos. Ciertamente sí, pero viene el viento y esos nidos se caen. Nosotros no somos los nidos, nosotros somos las ramas que están pegadas a ese tronco llamado Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Ahora te lo digo para en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísimo Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de permitirnos estar reunidos como familia. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y amor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a no ser ramas secas, sino al contrario, vivir siempre adheridos a ti. Que llevemos a cabo todos los mandamientos que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esa semilla santa que tú nos has puesto en nuestros corazones. A poder predicar, Señor, con valentía tu santísima doctrina. Te pedimos, Santísimo Padre, que todo lo que hagamos nosotros sea bendecido por el Espíritu Santo, incluyendo este programa. Y si es tu santa voluntad, Señor mío, libera por cada vista que se vea un alma del purgatorio, Señor, para que ese día que estemos en tu presencia podamos ofrecerte fruto, Señor mío, y fruto en abundancia. Danos sabiduría, Señor mío, para poder vivir esta vida que nos queda en este mundo y poderla llevar a cabo. Ayúdanos, Señor, despierta tu iglesia y es tiempo de que despertemos y empecemos a predicar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santísima Virgen, gracias, Madre mía, porque nunca te apartas de nosotros. ¿Cuántas gentes están escondidas, Señora mía, por temor a esta pandemia? Y sin embargo, tu santo manto nos cubre a cada uno de nosotros. Y cada día, así como crecía la Iglesia de Cristo, cada día crece esta familia. Cada día somos más y más, Señora mía. Porque nuestra fe está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Madre Santa, cúbrenos con tu santo manto. No te alejes de nosotros. Hoy, Madre mía, te consagramos todas las familias que están oyendo este programa y te consagramos todas nuestras familias, a nuestros hijos, para que caminen por el camino recto de Dios, para que no caigan en drogadicción, alcoholismo, en prostitución. Te pedimos, Santísima Madre, que nos recibas. Y como prueba de nuestro fiel afecto, Señora mía, Madre mía, te ofrecemos en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón. En una sola palabra, Santísima Madre, te ofrecemos todo nuestro ser. Cuídanos, protégenos como cosa, como propiedad tuya, como hijo tuyo, ya que somos todos tuyos, Madre de bondad. Padre Santo, no nos podemos ir sin despedirnos con la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre mía, no nos podemos sin despedirnos de ti con la oración que nuestro Padre Celestial, el Creador de todo, de todo el universo, del cielo, de la tierra, el mismo Padre te envió esta oración con el Arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Más fuerte. Amén. Veces. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y bendecimos los alimentos. Demos gracias por nuestro alimento. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.